Buenos días, bienvenidos a la Agencia Estatal de Meteorología, a esta jornada sobre fenología y cambio climático, en la que presentaremos el libro Selección de especies de interés fenológico en la península ibérica e Islas Baleares. Una publicación elaborada por un equipo de grandes profesionales que han puesto su talento y su vocación en este trabajo, en la que encontrarán una selección de especies diana, exquisitamente ilustrados, con una descripción muy cuidada, muy trabajada para que sean fácilmente identificables y la necesaria codificación estandarizada de los eventos fenológicos. A lo largo de esta jornada veremos que probablemente este libro es un antes y un después de la fenología en España, de manera que todos aquellos que disfruten inmersos en la naturaleza, poseedores de las virtudes de la observación, el compromiso y la constancia, tienen en este libro la herramienta que necesitan para alimentar el banco de datos de la red fenológica de AEMET y contribuir así al conocimiento científico del cambio climático. Tienen, por cortesía de la agencia y gracias a la colaboración, como siempre, de nuestro servicio de documentación y biblioteca, un ejemplar del libro, un cuadernillo de campo a modo de ejemplo de un área de referencia y un marcapáginas que seguro que les será de utilidad. De todas maneras, hoy sale a la venta ya el libro aquí en AEMET y además está ya disponible en versión digital en la página web de AEMET. Bueno, tenemos por delante una interesante jornada en la que después, en la mesa redonda, cuando ya hayan intervenido todos, esperamos su colaboración, que participen para enriquecer el contenido del acto. Así que comenzamos ya. Abre la jornada. Estaba previsto que fuera el presidente, pero ha sido convocado por instancias superiores. Igualmente adecuado es que la abra el director de Producción e Infraestructuras, José Antonio Fernández Monistrol, de cuya dirección dependen las áreas que han hecho posible este libro. Gracias, Yolanda. Pues como ha dicho Yolanda, la intención del presidente de AEMET, Miguel Ángel González, era abrir personalmente esta jornada, pero no ha podido ser. En su nombre quiero daros la bienvenida a la agencia y agradeceros vuestra asistencia y participación a esta jornada. También quiero agradecer a todos los ponentes su participación, que sin duda va a resultar de mucho interés para todos. En esta breve introducción no voy a hablar de fenología, pues lo hará y con mucho más fundamento el grupo de ponentes que expondrán a lo largo de la mañana, que es la fenología y las actividades que AEMET desarrolla al efecto. Además, vamos a tener la ocasión de poder acercarnos al contenido de este nuevo libro interesantísimo de la selección de especies de interés fenológico en la península ibérica e Islas Baleares, publicado por AEMET. Lo que sí quiero transmitiros es una visión personal sobre el personal de AEMET que está implicado en fenología. Para mí son personas que añaden a su profundo conocimiento de la materia un alto grado de dedicación y vocación, también lo adelantó Yolanda. Y además han sabido trasladarnos a todos la importancia de la fenología a la hora de conocer el clima. No todos son superordenadores ni sensores hiperespectrales embarcados en satélites de última generación. También es ese trabajo de campo dedicado y meticuloso, que gracias precisamente a ese trabajo tan meticuloso y constante, pues han generado un conocimiento que es valiosísimo para el conocimiento del clima. Por ello, quiero representar la opinión de todos los presentes, reconocer y agradecer su labor. Y sin más, doy paso a Yolanda para que se inicien las presentaciones, con la seguridad de que van a resultar de mucho interés para todos y van a cubrir las expectativas creadas. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos la ronda de intervenciones con Roser Botey y Juan Antonio de Cara, del área de climatología y aplicaciones operativas de AEMET. Roser Botey es ingeniero agrónomo con la especialidad de fitotecnia, tercer premio nacional de fin de carrera, doctora cum laude con una tesis sobre la monitorización de la humedad del suelo y el balance hídrico. Desde 2008 ha desarrollado en el área de climatología diversas mejoras en la metodología del balance hídrico, en las actuaciones hacia la demanda de los usuarios en los sectores hidrológico, agrario, forestal y ganadero. Ha participado en proyectos de investigación para la creación de una plataforma web de asistencia al agricultor en tiempo real en el manejo y gestión de las explotaciones agrarias de cultivos extensivos y en proyectos para la mejora de la monitorización y alerta temprana de las sequías en España. Es desde 2016 jefa del área de climatología y aplicaciones operativas, donde dirige y coordina todas las acciones encaminadas a la producción de AEMET en materia de climatología y aplicaciones operativas de AEMET. Juan Antonio de Cara, subid ya, por favor,
Meteorólogo, biólogo ambiental con estudios de silvopascicultura, trabaja en agrometeorología y desarrolla tareas relacionadas con la fenología desde 1994, desde hace 25 años, materia que domina y sobre la que tiene numerosas publicaciones e imparte numerosos cursos. Colabora en el calendario meteorológico de AEMET y en la revista de la Asociación Meteorológica de España. Juan Antonio es un entusiasta de su trabajo, ya lo comprobarán, que, como dice él, es saber leer el paisaje en compañía de su red de voluntarios y colaboradores de AEMET. Ambos nos hablan de la fenología en la Agencia Estatal de Meteorología. Vale. Buenos días a todos y, como bien ha dicho Yolanda, vamos a contar rápidamente, aunque habría muchas cosas que decir, de la fenología en AEMET, porque, como veréis, han pasado muchos años desde que se inició. Ay. Así, ya está, vale. La fenología podemos decir que es la ciencia que estudia los fenómenos biológicos que se presentan periódicamente acoplados a ritmos estacionales y que tienen relación con el clima y con el curso anual del tiempo atmosférico en un determinado lugar. Pero ¿cómo los científicos estudian la fenología? ¿En qué sustrato? ¿Qué tienen para poder hacer estudios de series? Pues bien, es el dato fenológico el que archivamos. Y el dato fenológico es la fecha de ocurrencia de una fase observada en una especie y en un territorio. Ahí vemos una fotografía, vemos una población de jaras. Es probable que el estadio fenológico en el que en ese momento están las jaras sea el 6.3 del código BCH, que sería un 30% de flores abiertas. Pues ese dato, esa fecha, a 23 de mayo del 2018, es el que guardaríamos para esa especie y para ese estadio. ¿Cuándo empieza la fenología en AEMET? Pues en 1942 el Servicio Meteorológico Nacional publica el manual Las observaciones fenológicas, indicaciones para su implantación en España, elaborado por el meteorólogo José Batista Díaz. Lo primero que surge es, tenemos que identificar bien las especies y, por tanto, a la par, genera la publicación del Atlas de Plantas para observaciones fenológicas. A partir de ahí empieza a haber registros por algunos colaboradores o en algunas estaciones de AEMET. Pero, claro, había que ir más allá, había que identificar más cómo se observaba. Y en 1989 el Instituto Nacional de Meteorología publica unas normas e instrucciones para las observaciones fenológicas en el documento C43. Otra vez se añade información con el Atlas de Plantas y Aves, tanto para Península como en 1996 para Canarias. Todo esto van registrándose datos, pero van registrándose datos con las herramientas de esa época. Lo que veis abajo es un trozo de una hoja DIN A2 en la cual, veis que es de los años 69-70, en la cual están arriba todas las especies. Y en Valencia de Alcántara se registran los datos año a año de algunas de esas especies, no todas. Evidentemente, no existe todas las especies que se pueden observar, no existen en un lugar determinado. Por tanto, los impresos primeros van en función de que están las especies, pero hay que poner que se observa el estadio. Luego ha habido cuadernillos de campo, como veis el de la derecha. Ha habido postales a los agricultores diciendo ya hemos recibido los datos por correo y por favor envíenos los siguientes datos. Y con la norma C43 se generan las fichas que veis ahí, ficha fenológica general de vegetales, ficha fenológica general de cereales y ficha fenológica de animales. Pero ahí cambia la forma de observación, está determinado para cada una de esas poblaciones el estadio o la fase a observar, pero no pone las especies. Entonces, el relleno de esa hoja mensual
requiere que el colaborador vuelva a poner en cada caso la especie que está observando. Y eso deriva en que algunas veces las especies no tienen continuidad en la observación. Entonces, todas estas cosas se tenían que ir mejorando. Y surge el COS 725, una serie de expertos a nivel europeo intentan establecer una plataforma europea de datos para aplicaciones climatológicas en cuanto a datos fenológicos de plantas. A su vez, la Organización Meteorológica Mundial, cuando este COS está terminando y genera cuál es la clave estándar que va a proponer o que se va a utilizar a nivel europeo, pues la Organización Meteorológica Mundial también actualiza su guía. En el 2012, ¿qué nos encontramos? Pues bien, tenemos algunos registros desde 1943. Dato importante a tener en cuenta. Había colaboradores que se habían mantenido en el tiempo. Había datos en 80 estaciones repartidas por todo el territorio y existían algunas publicaciones propias. Sabíamos en qué clave estábamos cifrando, la C43. ¿Y qué pasaba? Pues que esos datos en muchas ocasiones estaban en papel y que además no eran intercambiables con la observación agrícola de la vid, si en la vid se usaba otra clave. No era intercambiable con las fases que se estudian para el cereal cuando ahí se utilizaba la clave ZADOX. Entonces, hay que ir a una clave común. Para aves, insectos, la SEO, que hay aquí gente preparada y presente aquí, se avanza y, bueno, las observaciones de aves van un poco por la reglamentación que impone la SEO, ¿no? Aquí a nivel nacional o internacional. Pero las observaciones de plantas en el territorio europeo van en función de lo que acuerdan los expertos en el COS 725. Y en ese caso es el código BBCH, que tampoco era el código de la clave C43. Todos los países de la Unión Europea tienen que intentar llegar a esa codificación. Entonces, en el 2012, ¿qué se propone el área de climatología y aplicaciones operativas? Pues se propone impulsar la red fenológica de manera que se resuelvan los inconvenientes planteados y que en un futuro se pueda disponer de información de observaciones fenológicas a nivel nacional, con mayor calidad, fácil disponibilidad, utilizando recursos del Banco Nacional de Datos Climatológicos de AEMET y acordes con las directrices de la Organización Meteorológica Mundial y de la Red Fenológica Europea. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos gente muy especializada en la observación fenológica dentro de AEMET, que conoce las plantas, que realiza observación, colaboradores estupendos. Pero tenemos que crear un grupo de trabajo en unión con informáticos y personal que sepa resolver todo el almacenamiento de datos en la nueva clave, el intercambio de datos, y recurrimos al Banco Nacional de Datos Climatológicos. Y está por aquí, en concreto recurrimos a César Rodríguez Ballesteros, que en colaboración con los técnicos que sabían fenología, desarrollan la estructura de toda una base de datos en el soporte del Banco Nacional. De manera que podamos meter los datos de las estaciones cada vez con mayor facilidad, que podamos hacer consultas, que podamos poner filtros, que la calidad al final de los datos sea mejor y esté más disponible. El código BBCH está bastante descrito en el libro, hay publicaciones. Fundamentalmente se basa en el código ZADOX, que tenía 2 dígitos, y aun habiendo muchas claves que su descripción era a base de números y letras, el COS 725 prefiere la clave BBCH porque es de dígitos, es de números, un primer número y un segundo número. ¿Qué queremos resolver también? Pues que se sepa exactamente dónde se hace la observación, porque las aves se pueden observar desde muchos puntos, pero la planta tiene que estar unida al suelo y, por tanto, no tenemos todas las plantas en el sitio de observación. Tenemos que seleccionar las más representativas, las que están ahí, y, por tanto, los metadatos de la estación forman parte
de algo muy importante si se quiere hacer después estudio de series, estudio de cambio climático, porque influye. Una de las cosas que se realizan ahora es el estudio previo e intentar que una nueva estación se comprometa al menos a una observación de 5 años, que las especies no desaparezcan, ¿no? Actualmente, en la base de datos fenológica de AEMET, con la nueva estructura, tenemos ya identificados los estadios y 120 especies. Se reparten entre pocos insectos, algunas bastantes aves y luego plantas agrícolas, plantas no agrícolas e incluso plantas endémicas en Canarias. ¿Qué hemos hecho para que el bagaje o el legado de los colaboradores de tantos años pudiera tener continuidad? Pues se ha estudiado qué era lo que se cifraba antiguamente. Pues cifrábamos siembra, brotación, foliación, floración, maduración, recolección, cambio de color, caída de la hoja, y en cada especie hemos llegado a la descripción correcta y lo hemos identificado con la nueva clave, de manera que se puede dar continuidad a las observaciones históricas. ¿Y qué decía el COS 725? Bueno, pues el COS 725 recomienda unos estadios. Nosotros hemos tenido que añadir todos los que teníamos ya de la clave antigua y además hemos añadido alguno a petición pues, de institutos meteorológicos agrarios o a petición de alguna cosa importante en alguna ubicación determinada. ¿Interés de disponer de datos fenológicos? Ahí tenéis un montón de aplicaciones y cada vez son más los requerimientos del usuario en cuanto a observación fenológica. Históricamente, las plantas agrícolas, toda su mejora genética ha ido en función de estudios fenológicos, porque para ellos se han generado, si quieres elegir una especie para un lugar, te interesa tener un número medio de años registrado de cómo se comporta esa especie en ese clima. Y, por tanto, para eso han sido muy importantes en los institutos agrarios. Para otras cuestiones agrícolas también. Y en medioambientales surge la necesidad de tener buenos datos fenológicos para un estudio de cambio climático. Pero ¿cuál es la limitación para cualquier estudio de cambio climático? Que se precisan series largas y de calidad. Entonces, ahí es donde queremos también trabajar. El estudio de la diversidad, la recuperación de espacios naturales, en sanidad todo lo que significa alergología. El polen es el causante de muchas alergias y el polen no está siempre, está en un momento determinado en que fenológicamente estás a plena floración con apertura de distensia de anteras, ¿no? Entonces, en otras aplicaciones, estudio de reservas naturales, educación es importante. Seguramente que aquí hay algunos representantes que estén trabajando en programas medioambientales que cifran fenología y uno de los del interés principal es que las nuevas generaciones generen un respeto por el medio ambiente y lo que no se conoce no se respeta. Entonces, seguir un seguimiento fenológico de una planta, de un ave, te obliga a conocerla y eso es bueno para el futuro. Entonces, bueno, hemos tenido que generar nuevas herramientas y también intentar generar herramientas para la formación. Y en eso está nuestro libro, del que hoy hablaremos en varias ocasiones. También las aplicaciones informáticas y también cuadernillos de campo. ¿Por qué este libro? Pues hay que intentar que todo sea mejor en el futuro, hay que intentar que identifiquemos bien las especies, son herramientas para los colaboradores, hay que intentar que al menos, si en un sitio se cifran 10 especies, al menos unas pocas estén en este libro. ¿Por qué? Porque nos permitirá hacer estudios, pintar isofenas a lo largo de todo el territorio nacional, de esa especie concreta que tiene gran difusión. Miraros el Populus nigra, la difusión que tiene. Y, además, podremos tener series de calidad para poder hacer estudios. Estos datos son de los pocos años que lleva el Observatorio de Daroca haciendo observación fenológica. Son valores medios. Y, por fin, pues bueno, en esa generación de herramientas, ayer
se puso en la web externa un juego de fenología en el apartado Metioeduca. Pues bueno, intenta acercar a todos los usuarios de AEMET a esta ciencia. Y también tenemos un jardín fenológico en el que se instaló un arboreto en el Observatorio de Guadalajara, donde hemos generado varios cursos para formación del personal. Y ahora os voy a dejar con Juan Antonio, que lleva muchos años trabajando aquí en AEMET y además es el responsable de los informes fenológicos del otoño y de la primavera que se publican. Vale, sí, ¿no? Bueno, voy a ver si puedo sintetizar una idea muy sintética, como en 5 minutos de lo que solemos dar normalmente en un curso de 5 días en Guadalajara. Entonces, vamos a ver. Roset ha estado hablando de qué es la fenología, digamos, como sustantivo. O sea, pues como ciencia, para qué sirve y qué representa en AEMET. Yo voy a hablar de la fenología más bien como adjetivo, o sea, como descriptor del clima y del paisaje. Bueno, a mí, el primero que empezó a hablar de fenología fue Morren. Viene de la contracción de fenomenología, dice que es manifestarse, aparecer y tal. Y tiene una frase muy bonita que dice que es la fisiología. Perdón, ¿tenéis el micrófono apagado? Bueno, Morren hablaba de la fisiología del globo en un artículo que era el globo, el tiempo y la vida. A mí eso no me parece, en 1849, muy distinto de lo que actualmente pues, decimos cambio climático. Vamos a ver, el sistema climático como en el que el clima sería el resultado de los procesos de interacción de un montón de elementos en ese sistema complejo. Nos vamos a quedar con el acoplamiento atmósfera-biosfera. La fenología es ecología en cuanto estudia relaciones en los ecosistemas. Es clima, ya que el clima es el factor principal de la fenología. Por lo tanto, podemos utilizar la fenología como indicador de clima. Por ejemplo, Dersu Zala diría, el paisaje y las especies son gente que me habla del clima, ¿no? Pues hay que aprender ese idioma y a escucharlos. Y es evolución, porque las especies a lo largo de la evolución, por selección natural, se han ido adaptando al clima. Nosotros, la estación fenológica es como un muestreo, una zona de muestreo del paisaje. Bueno, decía Bernal de Stahl, el paisaje, decía, es la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas subyacentes. Nos quedamos con la parte de relaciones ecológicas. Y desde la fenología vamos a decir como que el paisaje es un juego, que nosotros cuando vamos al campo, ¿qué tenemos? Entre el territorio geográfico, las poblaciones biológicas como conjunto de individuos que comparten un acervo genético y el ambiente atmosférico en su vertiente de tiempo y de clima. La idea del nicho es muy compleja. Bueno, dicen algunos, el hábitat es la dirección donde vive uno y el nicho es como su profesión. Sería como un hipervolumen n-dimensional, como de probabilidades en capas de cebolla y, bueno, es complejo. Realmente los naturalistas hablan de nicho trófico, englobando todos esos ejes en un supereje trófico, otro tipo hábitat, y podemos decir otro tipo fenológico. O sea, dos especies, si tienen los mismos requerimientos de nutrientes, los mismos de hábitat y de agua más, ¿cómo excluyen la competencia? Porque una florece antes, otra después. O en aves, una es estival y otra es invernante, ¿no? Si hay un cambio importante, un cambio ambiental importante, pongamos un cambio climático, hay tres opciones. Una es cambio de nicho, es decir, evoluciono por selección natural, me adapto. La otra opción es mantengo mi nicho, pero me lo busco, porque entonces hay migraciones de forma que hay un cambio en el área de distribución. Y si no hago nada de las dos cosas anteriores, la otra opción es me extingo. Bueno, con el paso de los meses, con el paso de las estaciones, nosotros observamos en el campo cambios en la morfofisiología de las plantas y de los animales. Cambios en la estructura y composición de la biocenosis, ya que unos vienen, otros se van. Cambios muy importantes en la productividad de los ecosistemas, en su vertiente agrícola, en la evolución de los cultivos. Y luego cambios en el ambiente físico del biotopo. Yo tengo un amigo que a veces ha dado alguna charla aquí que habla de fenología del permafrost. Bueno, algunos dicen fenología abiótica y otros muchos dicen no, la fenología es biofenología. Entonces, y al otro lo llaman simplemente estacionalidad. Este es digamos, el truco principal evolutivo de la fenología, es la anticipación. En primavera me preparo para lo que me venga en verano, la sequía y esos problemas.
En otoño me preparo para el frío, incluso para la sequía fisiológica, ya que el agua puede estar en forma de nieve y ese agua no es disponible. El fenómeno de anticipación adaptativamente ha sido bueno. Lo que sucede es que en un mismo lugar, si observo la misma especie, en la misma fase, en el mismo lugar, todos los años sucede el estadio, la floración, por ejemplo, o el cambio de color, por la misma época, pero no exactamente en la misma fecha. Ahí está un poco el kit de la fenología. Lo que hablábamos antes del acoplamiento atmósfera-biosfera lo vamos a desdoblar en dos conceptos. Uno a muy largo plazo y otro a más corto plazo. Las especies, a lo largo de la evolución, se han adaptado al clima. Especies, variedades, demás, ¿no? Y por otra parte, en el curso meteorológico anual, la evolución del tiempo, la acumulación de grados día, de horas frío y demás, lo que sucede es una acomodación, como el cristalino, que se acomoda a nivel de individuo, de organismo. Entonces, necesitamos unos relojes internos, un algo para reconocer el calendario. Suelen hablar del mecanismo del reloj de arena, que es algo así como que tenemos muchos relojes ligeramente imperfectos, por eso puede actuar la selección natural, pero que los tengo que poner en hora, con un sincronizador. O sea, dan las señales horarias y pongo los relojes en hora. Los relojes internos biológicos responden a fotorreceptores, que son muy importantes, muy interesantes, totalmente independientes de la temperatura. En animales es el nervio óptico, la glándula pineal, y luego todo eso, y en vegetales es un mecanismo bioquímico que es la fotoconversión del fitocromo. Todo esto es independiente de la temperatura. Y todo esto, a su vez, me pone en juego un sistema de hormonas, ¿no? Así reconozco mis relojes internos. Y el poner en hora, el sincronizar, me lo va a dar algo que no falla, que va a ser el fotoperiodo, la duración del día, de forma de luz, ¿no? Que se reconocen, los fotorreceptores van a reconocer el rojo, al amanecer y al anochecer van a reconocer el rojo y el rojo lejano. Pero no sucede todos los años, todo, a pesar de todos estos relojes, exactamente en la misma fecha. Sí en la misma época, por estos mecanismos, pero no en la misma fecha. Hay variaciones. ¿Por qué? Porque hay modulaciones. Las modulaciones fundamentales las da la temperatura, la acumulación de grado día, de hora frío, que está pasando estos días, muy interesante, la oscilación de la temperatura diurna y la nocturna, que si es grande, eso es muy estimulante. La insolación. Luego hay otros secundarios, también muy importantes, la humedad edáfica, también modula y ayuda a mismas temperaturas, a misma insolación, a mismo todo. El que está cerca del río se comporta diferente al que está allá lejos del arroyo, ¿no? Las heladas para la caída de la hoja, el viento para los insectos, las polinizaciones. Y en animales la disponibilidad de alimento, que si no hay alimento se van, o el comportamiento gregario, ¿no? Cuestiones etológicas. O sea, va uno y se pone nervioso y quiere migrar y ya se contagian todos. El dato fenológico para mí es bueno y malo. Vamos a ver. Tú vas por el campo y ves que en la misma población, en la misma estación, y parece uno florecerante. Bueno, esto es un lío. Hay una variabilidad, digamos, fenológica muy importante. ¿Por qué? Porque responde a una acumulación, digamos, de fuentes de variación. Una fuente es la variabilidad puramente ambiental geográfica. Otra fuente de variación es la variabilidad genética. ¿Qué genes hay en la población? Y más allá, todavía más importante, las frecuencias génicas poblacionales. Y otra es la interacción genes-ambiente, lo que quiere decir, por ejemplo, que distintos genotipos tienen distinta respuesta, por ejemplo, a las temperaturas mínimas. Todo eso me hace que sea un lío, que yo voy y a ver, que 20% es un lío. La gran ventaja del dato es que me está hablando del clima, o sea, no me habla de temperaturas, no me habla de precipitaciones, me habla de clima, como una síntesis muy sintética de todo a la vez. Esa es la gran ventaja. Pero también es el inconveniente, porque hay una base genética y también me está hablando de la humedad edáfica. Podemos hablar, eso lo podríamos llamar edafoclima, o me habla de que pasaron por allí unas cabras y se comieron las flores. O sea, es un lío. ¿Cómo hago para quedarme con lo bueno del dato fenológico y eliminar lo malo? Pues la opción es tener un buen método, tener experiencia, tener una buena estrategia de observación. Otra cosa, tener muy bien definida mi zona de observación, la estación. Hay unas normas de la OMM y tal, unas alturas, unas distancias. El tema es que la estación de observación sea muy homogénea internamente en cuanto al clima.
Y la otra opción es tener muy bien definidos los estadios, bien definidos, bien precisos, que no sean ambiguos, que les pueda afinar a dar una fecha. Bueno, todo esto, plan muy sintético. Y ya, pues para despedir al tema este de la fenología, yo siempre recuerdo desde los pioneros a los colaboradores actuales, ¿no? Estos son de los que tienen premio y tal. En el caso de los que intentaron hacer redes europeas desde muchos tiempos, Morren, Quetelet, demás, y aquí en la casa, pues Batista Díaz, García de Pedraza, y en Cataluña fueron pioneros anteriormente a lo que es el SMN, Fonseré, en el Servei, y Hermenegildo Gorría Goyán en la Escuela de Agricultura de Barcelona. Y yo creo que no hay más. Bueno. Bueno, pues es el turno de Andrés Chazarra. Por favor, sentaros, porque hay sitio por aquí. Hay sitio por aquí, no estéis de pie. Andrés Chazarra es climatólogo vocacional. Desde su ingreso en 1993 hasta ahora ha estado trabajando ininterrumpidamente en esta área de climatología, especializándose en la generación de mapas climáticos con sistemas de información geográfica. Andrés es físico, meteorólogo y climatólogo y es el director del Programa de Vigilancia y Análisis del Clima. Nos va a describir las características climáticas de España de 1981 a 2010. Buenos días a todos. Bueno, el propósito de esta charla es hablar de las características climáticas en España en el periodo 81-2010. ¿Está encendido, no? Ya está. Perdonad. Bueno, vuelvo a empezar. Buenos días a todos. Bueno, el objetivo de esta charla es describir las características climáticas en España durante el periodo 1981-2010. Y bueno, está motivado por un capítulo que hay dentro del libro que se está presentando hoy de fenología. Podréis ver en la página 6, acabo de consultar, hay un capítulo sobre características climáticas y bioclimáticas de la España ibérico-balear, en el que se describe el clima de la España peninsular y Baleares, que es la zona considerada en la publicación, y también de las características bioclimáticas y del paisaje vegetal. Entonces, bueno, es verdad que en este capítulo no he participado yo, no figuro como autor, pero dentro de él se acompaña al texto una serie de mapas climáticos del periodo 81-2010 que proceden de otra publicación que se titula, como veis ahí en la pantalla, Mapas climáticos de España 1981-2010 y ETO, Evapotranspiración potencial, 1996-2016. Y bueno, veis debajo, en la parte de abajo, dos mapas que se han incluido en la publicación del libro de fenología procedentes de esta otra publicación. Entonces, esto es lo que voy a comentar, ¿no? Es un trabajo paralelo, pero que consideramos interesante también comentar, ya que complementa y amplía la información contenida en el libro de fenología, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo que se realizó en el área de climatología y aplicaciones operativas y se publicó en 2018, hace unos meses nada más, y está disponible en la página web. Ahí tenéis el enlace, en la página web de AEMET, y se ve ahí la portada de la publicación. No es una publicación digital, por eso no está en papel. Entonces, bueno, los autores están aquí en la pantalla, son todo personal del área de climatología y aplicaciones operativas. El área de estudio de esta publicación pues es el territorio español, es decir, la España peninsular, Baleares y Canarias, y el periodo, como ya he comentado, es 1981-2010, son 30 años de periodo de referencia, salvo para la variable, la ETO, que se ha considerado en 1996-2016, ya que para su cálculo se utilizaron salidas del modelo Hirlam, que no empezó a funcionar hasta el año 96, ¿no? Por eso no coincide exactamente, pero parecía interesante ir publicando ya los resultados que hay hasta el momento. Y bueno, es una publicación que es básicamente un atlas climático, con lo cual incluye pues, un montón de mapas, una serie de mapas que se han obtenido mediante interpolación espacial de los valores normales obtenidos en las estaciones climatológicas de la red de AEMET. Bueno, estos datos se rellenaron, se hizo un relleno de lagunas, una depuración de datos, relleno de lagunas, corrección de inhomogeneidades en algunas variables al menos, utilizando el paquete estadístico Climatol, que ha sido desarrollado por José Antonio Guijarro de AEMET.
Y finalmente estos datos ya corregidos, normalizados, se interpolaron espacialmente utilizando sistemas de información geográfica con técnicas relativamente sofisticadas en las que en muchos casos se utilizan, además de los propios datos, variables adicionales como son la altitud, la latitud o la distancia a la costa. Bueno, en definitiva, algunos resultados, vamos a verlos gráficamente. Bueno, en primer lugar hay una clasificación climática de Köppen, en concreto la de Köppen-Geiger, que es la más utilizada para caracterizar los climas de una región. Bueno, aquí vemos el resultado que se obtiene para el periodo 81-2010. Al final de la presentación lo compararé con la clasificación climática del periodo anterior, ya como curiosidad y para ver la evolución del clima. Luego hay un segundo apartado sobre temperatura, que incluye pues, una gran cantidad de mapas de temperatura. En concreto, en cuanto a temperatura media, tenemos la temperatura media anual, que es el mapa que observamos arriba. No sé si se ve desde atrás, bueno, son un poco pequeños. Y los mapas de temperatura media mensuales, tenemos los 12 meses. Aquí, como ejemplo, pues he mostrado el de marzo. En cuanto a las temperaturas máximas, pues también tenemos el mapa de temperatura media, la media de las máximas anual, que se observa arriba, y las medias de las máximas de cada uno de los 12 meses. En este caso, bueno, pues como ejemplo, podéis ver el de septiembre. Para temperaturas mínimas, lo mismo, la media de las mínimas anual y la media de las mínimas de cada uno de los 12 meses. Y bueno, el siguiente apartado es sobre precipitación. La temperatura y la precipitación son las variables que se tratan con más detalle, como siempre, porque son las que hay más datos y de mayor calidad, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar un mapa de precipitación acumulada media anual, como el que lo observamos arriba, y la precipitación acumulada media de cada uno de los 12 meses. En el caso de precipitación también se obtuvieron mapas por estaciones del año, para primavera, invierno, verano y otoño. Entonces tenemos aquí la precipitación media de verano, representada como ejemplo, y también se generaron mapas de número medio anual de días de precipitación superior a determinados umbrales, en concreto a 0,1 milímetro, 1, 10 y 30 milímetros. Entonces, bueno, aquí tenemos como ejemplo el de días de precipitación, número medio anual de días de precipitación superior a 1 milímetro. Y por último, se incluye también un mapa que digamos que es novedoso, en el que se ha calculado la media de las precipitaciones máximas diarias de cada año del periodo. Se ha calculado la media y es un mapa que bueno, pues es representativo de la intensidad, puede ser representativo de las intensidades máximas de precipitación, ¿no? Aquí tenemos la precipitación máxima diaria anual media, que se observan los máximos pues, en las costas mediterráneas, en concreto en el norte de la provincia de Alicante y sur de Valencia, también en la zona de Grazalema, en Málaga, en los Pirineos situados más al este, pero bueno, también otras zonas como la Sierra de Gredos, etc. Bueno, otras variables que se incluyen en el Atlas, bueno, en la publicación de mapas climáticos, son los meteoros, en concreto el número medio anual de días de nieve, niebla, granizo y tormenta. Aquí vemos arriba el mapa de número medio anual de días de nieve y debajo uno menos habitual, que es el número medio anual de días de niebla. Y también en cuanto a insolación, pues incluye un mapa de insolación anual media, ¿no? Bueno, voy bastante rápido para no alargar mucho la presentación. Por último, se incluyen el conjunto de mapas de evapotranspiración potencial de referencia, que como ya he comentado antes, abarcan un periodo diferente, en concreto desde septiembre de 1996 hasta agosto de 2016, son 21 años, y se representa la ETO acumulada anual media, que vemos arriba en esta diapositiva, y luego las evapotranspiraciones potenciales de referencia acumuladas mensuales, ¿no? Medias. En este caso se ha representado la de julio, ¿no? Que es el mes seguramente con mayor evapotranspiración potencial. Y bueno, esto era así que es como una vista general de esta publicación de mapas climáticos. Y para terminar la presentación, pues bueno, yo creo que es interesante, ya que además la jornada es sobre fenología y cambio climático, bueno, pues comparar, aunque sea rápidamente, los resultados que se han obtenido con los del Atlas Climático de España y Portugal, que publicó AEMET en colaboración con el Servicio Meteorológico Portugués y que
abarcaba el periodo de 30 años anterior, 1971-2000. Esta publicación, aparte de estar en papel, también está disponible en la web de AEMET en PDF, ahí están los enlaces. Y bueno, lo que he hecho ha sido, para esta presentación, representar con la misma representación gráfica que tenemos en la publicación nueva los mapas antiguos, o sea que no tienen los mismos colores, para poder compararlos visualmente. Y aquí vemos la comparación de la clasificación climática de Köppen. Arriba está, bueno, desde atrás no creo que veáis mucho, pero os lo cuento desde aquí. La clasificación climática del periodo 71-2000 arriba, la del Atlas anterior, y debajo la del 81-2010. Entonces, bueno, no son exactamente comparables los resultados, ya que las estaciones no coinciden exactamente al haber cambiado el periodo, y es verdad que en la nueva publicación se ha hecho una mayor depuración de datos, con lo cual no son estudios rigurosos la comparación, pero bueno, haciendo una comparación así por encima, pues se puede observar los climas fríos que están representados, las letras D en colores morados. ¿Se ve el cursor? Sí, que son estos de aquí. Pues si los que tengáis buena agudeza visual, pues veréis que en la zona del Pirineo, por ejemplo, pues hay una disminución de la extensión, ¿no? De estos climas fríos. Se ve que hay menos superficie cubierta en el periodo más reciente, también la cordillera cantábrica, en el sistema central. En general, en las zonas de montaña disminuye la extensión de los climas tipo D, y en concreto también el clima polar de tipo E, que en el periodo 71-2000 aún había unas pequeñas zonas de alta montaña en el Pirineo donde se observaba el clima ET, en el nuevo periodo pues desaparece, ¿no? Al menos con la resolución con la que estamos trabajando, que son celdas de 1 kilómetro. Lo cual, bueno, pues no sorprende, ¿no? También destaca la extensión de los climas áridos, que están representados con colores amarillos, naranjas y rojo. También vemos cómo aumenta la extensión aquí en la zona de Castilla en La Mancha, ¿no? Por ejemplo, y en otras zonas se ve un ligero aumento de la superficie ocupada por los climas áridos. Si bien es verdad que los climas desérticos, que están en color rojo, parece que al revés, que han disminuido, pero bueno, o sea que no todo es matemático, ¿no? En Canarias se observan, los climas son muy parecidos, aunque bueno, no se ve aquí, pero también desaparecen los climas tipo D en la zona del Teide. En cuanto a la temperatura, pues una comparación de temperaturas, bueno, aquí simplemente he comparado las temperaturas medias anuales. Se observa también, mirando con detalle, pues que han aumentado las temperaturas medias en el periodo 81-2010, y haciendo el cálculo con los sistemas de información geográfica de temperaturas medias, se observa un aumento de la temperatura media anual de 4 décimas respecto del periodo 71-2000. Este aumento además coincide con el que se observa en las series de referencia de temperatura en España de AEMET, ¿no? Que sale haciendo el mismo cálculo 0,46, o sea que prácticamente coincide. Y por último, en cuanto a la precipitación, pues la comparación de la precipitación anual media, se observa una disminución, pero muy pequeña, de tan solo 4 milímetros respecto al periodo anterior, que teniendo en cuenta que la precipitación media en España es de unos 650 milímetros, es una disminución solo del 0,6%, con lo cual, bueno, no parece significativa, ¿no? Pero bueno, la temperatura sí se ve más claramente, ¿no? Y bueno, eso es lo que... Gracias por la atención. Bueno, pues la última intervención de este primer bloque corre a cargo de Lourdes Martínez y Teresa Gallego, del Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de AEMET. Aunque la va a exponer Lourdes, tienen ustedes que conocer a Teresa Gallego. Sí, porque ha sido pieza fundamental para la consecución de esta publicación. Es bióloga, ponte de pie, sí, que te conozcan. Es bióloga especializada en botánica por la Universidad Complutense. Su carrera profesional la ha desarrollado en el área de climatología de AEMET y ha participado en cursos de formación. Tiene varias publicaciones relacionadas con la climatología y fenología, pero es especialmente fuerte en la observación y el estudio de campo. Lourdes Martínez es licenciada en Biología en la especialidad de Biotecnología. Siempre ha trabajado en la investigación de plantas. Realizó su doctorado en Agroecología y Fisiología Vegetal, defendiendo una tesis doctoral sobre el estudio comparativo del kiwi producido bajo 3 sistemas de cultivo: convencional, orgánico e integrado. Y a raíz de esta tesis comenzó en la fenología.
Tiene numerosas publicaciones, algunas de ellas en revistas científicas con un alto índice de impacto, y ha sido investigadora invitada en la Universidad del Algarve, en Portugal. Apasionada de la docencia y la divulgación científica, ha sido profesora en la Universidad de Vigo y participado en asociaciones estudiantiles de estudio de la naturaleza, y cuenta con una extraordinaria experiencia divulgativa: la creación de un huerto escolar ecológico infantil en un colegio de primaria, el público más importante, porque de esos pequeñajos dependeremos en un futuro. Ha conseguido numerosas becas de concurrencia competitiva en diferentes instituciones, siendo la última beca de posgrado de AEMET para los trabajos de fenología. Actualmente trabaja en el proyecto Agrogestor, cuyo objetivo principal es reducir el impacto medioambiental en la agricultura de regadío mediante un sistema de ayuda a la decisión que facilite la planificación y gestión colectiva eficaz y sostenible. Ambas han contribuido de forma fundamental en esta publicación. Lourdes nos contará cómo y por qué se estructura el libro de esta manera. Gracias, Yolanda, por tus palabras y buenos días a todos. Como comentaba Yolanda, yo voy a... No, estaba apagado. Ahora. Pues como decía, buenos días a todos y bueno, yo voy a contar brevemente la estructura del libro y alguna información que se puede encontrar, pero como todos disponéis de un ejemplar, pues voy a ser muy breve. Bueno, decía Antonio Gaudí que el gran libro, siempre abierto y que hay que hacer el esfuerzo de leer, es el de la naturaleza, y ese es el objetivo de este libro. Intentar ayudar y apoyar a todos los observadores y colaboradores de AMET en esta observación fenológica, de manera que sean capaces de identificar y conocer el hábitat de las especies, y una vez que hayan logrado esto, pues digamos conseguir el ansiado dato fenológico, es decir, la fecha en la que sucede una fase, un estadio de una especie en concreto. Bien, en esta diapositiva aquí tenéis todos los capítulos del libro, ¿vale? Los vamos a ir viendo ahora brevemente y bueno, también pues otras partes típicas de cualquier libro que se consulta en la biblioteca, por ejemplo. Sí quiero destacar el índice de mapas y el listado de especie que hemos creado, porque creo que van a ser muy útiles a la hora de hacer una rápida búsqueda de información. Aquí, por ejemplo, os he puesto la página del listado de especies para que veáis que está su nombre científico y luego su nombre común, el que corresponde con el nombre científico. Bueno, el capítulo 1, que es el de la introducción, pues explica brevemente, pues como comentaba anteriormente, muchas cosas Rosé y Juan Antonio, que es la fenología, sus aplicaciones, la importancia, en general, nociones básicas. Sí quiero dejar claro que de todas las especies que se observan en AMET, hemos seleccionado 30 de ellas y las hemos denominado especies diana. Y bueno, os preguntaréis, ¿por qué han seleccionado estas 30? Bueno, pues porque cumplen estas características. En general son de fácil identificación y son abundantes en gran parte del territorio español. Además, presentan una fenología marcada y representan su presencia un potencial como bioindicador climático. Tienen una alta significación ecológica y además se observan en otros países de la Unión Europea y se tienen en la Agencia Estatal de Meteorología abundantes datos antiguos respecto a la fenología. Además, en la parte de introducción vais a encontrar muchos mapas que representan las características climáticas y bioclimáticas de la España ibérico-balear. No voy a comentar mucho porque ya Andrés nos ha hecho una magnífica presentación de ellos, con lo cual, pues simplemente que sepáis que están disponibles. Y por último, otro mapa que hemos incluido en la introducción es el mapa de pisos bioclimáticos de las regiones eurosiberiana y mediterránea según Salvador Rivas Martínez. Este mapa no es la última versión, pero bueno, es, digamos, la más conocida y empleada en nuestro campo. Bueno, el capítulo 2 que vamos a ver y el siguiente, el capítulo 3, son los que engloban toda la información en referencia a las especies. Bueno, contaros que bueno, hemos distribuido en 3 apartados estos capítulos, el 2 y el 3. Por un lado tendremos los árboles y arbustos, por otro lado las aves y por otro los insectos, ¿vale? Entonces, aquí he puesto 2 páginas que corresponden pues, a una especie de, en el caso, esto representa los árboles y arbustos, en este caso el haya, ¿no? Y bueno, nuestra intención era que de un simple vistazo la persona que consulte el libro tenga toda la información disponible. Entonces, en las páginas de la derecha siempre se va a encontrar una magnífica ilustración, como ya veréis, tenemos unas ilustraciones preciosas en el libro. Y bueno, pues esa ilustración un poco nos va a reflejar lo que describimos en la página de la izquierda. Para árboles y arbustos, pues hemos descrito el porte, las hojas, los flores y los frutos. Y luego hemos escrito unas breves líneas sobre su hábitat y distribución. Y luego, pues resaltar que bueno, o sea, al fondo de la página, en este rectángulo, vais a encontrar una referencia a la página donde se describen todos esos estadios fenológicos que se pueden cifrar.
para cada especie en concreto. Este sería el ejemplo de aves, pues un poco lo mismo que contaba ahora, la misma estructura, solo que hemos añadido el apartado de fenología, describiendo un poco su fenología. Además, hemos incluido unas tablas pues, que nos indican las fechas más probables de llegada y partida, agrupadas según pisos bioclimáticos o comunidades autónomas. Y también se hace referencia a esa página que comentábamos anteriormente de cifrado fenológico, y bueno, de los estadios de cifrado fenológico. Y bueno, aquí pues el ejemplo de insectos, que como veis es la misma estructura. Bueno, en el capítulo 3, que tenemos los mapas de distribución de especies diana, pues contaros que para árboles y arbustos hemos representado una área aproximada en la que la especie aparece de forma natural o seminatural. Hay que tener en cuenta que hay especies que pueden aparecer en todo el territorio ibérico-balear, siempre que las condiciones ambientales del hábitat sean adecuadas. Es el caso, pues en este libro, de las que hemos seleccionado la rosa canina, el nogal y el lilo. Por lo tanto, no hemos elaborado mapas para estas especies porque, bueno, no tenía mucho sentido. Nos pasa un poco igual con los insectos. Como hemos seleccionado dos de amplia distribución, pues tampoco encontraréis mapas de distribución en este libro para los insectos. Para el caso de las aves hemos elaborado dos mapas. Por un lado, el de distribución geográfica en primavera y por otro lado, el de distribución geográfica en invierno. Todo ello gracias a la cesión de datos de la SEO Verlife, del cual pues, mostramos nuestro agradecimiento en público. Contaros que, como podéis ver, aquí el mapa de distribución geográfica en invierno, pues hemos tenido en cuenta las cuadrículas con frecuencia superior al 20% en color rojo y las cuadrículas con frecuencia superior al 60% en color gris para representar la abundancia de la especie. Este apartado de aves también en este capítulo ha sido acompañado de unas magníficas ilustraciones de aves. En este caso pues, he puesto el ejemplo del ave fría europea, el Vanellus vanellus, y también de unos gráficos que muestran, que representan la distribución fenológica de cada especie en el centro de la península en un periodo de 30 o 40 años. Bueno, el capítulo 4 y 6, que veremos a continuación, son los que englobarían toda la información respecto a la observación fenológica. Bueno, brevemente, la observación fenológica es una tarea activa que combina la percepción, el conocimiento y el método, y todo ello pues, con el objetivo pues, de conseguir esa fecha de ocurrencia de los eventos fenológicos. Como ya se ha comentado anteriormente, es necesario conocer las características que identifican a las especies, su preferencia de hábitats y las condiciones climáticas, pero también es necesario conocer información de la estación fenológica, sobre todo en referencia a su geografía y sus características ambientales. Bueno, todo esto lo contamos en el libro. Para la observación fenológica en vegetales, ya comentó anteriormente Rosé, se utiliza el código BBCH, siguiendo las directrices de la OMM, la Organización Mundial Meteorológica. Y bueno, pues es un código de binario de 2 dígitos. El primero representa el estadio principal de crecimiento y el segundo el estadio secundario. Pero no me voy a enrollar mucho aquí porque lo tenéis todo en este libro. Y nada, simplemente contaros que ahí encontraréis información sobre las adaptaciones de esta escala general, la descripción de los estadios principales, los estadios secundarios y además para los vegetales pues hemos incluido unas breves notas de observación fenológica donde contamos qué es el dato fenológico, el concepto de estación fenológica, su descripción, cómo realizar observaciones, etc. Bueno, también vais a encontrar unas páginas en las que veréis unas fotografías de los estadios de foliación y floración. Esto pretende ser de ayuda también para el colaborador, para que identifique bien estos estadios y sean fáciles de, bueno, que la fecha que al final nos proporcione sea lo más ajustada posible a ellos. También en el capítulo 4 pues, se han escrito unas breves notas de cómo realizar observaciones en aves, también en insectos, en los grupos de aves e insectos y también se describen sus fases fenológicas. Y bueno, finalmente el capítulo 6 son los anexos. Los anexos se han dividido en 2 partes. Por un lado el código BCH, que cifra esos estadios de los vegetales, y por otro lado encontramos el anexo en el que se encuentra el código de cifrado de aves e insectos. Bueno, esto creo que es una de las partes más útiles para el observador y colaborador porque va a encontrar la definición de los estadios y bueno, descritos todos estos estadios, para los cuales hemos tenido en cuenta muchísimos factores. Pero bueno, yo destacaría, los tenéis aquí en la diapositiva, ¿vale? Yo destacaría la biología y morfología de los taxones y la fisonomía del desarrollo, sobre todo. Contaros además que en estos anexos, estos de descripción de estadios van acompañados de fotografías que pretenden ser de ayuda tanto para la identificación de los taxones o especies, como también para la identificación de los estadios tipo. Vamos a unos ejemplos. Este es el ejemplo de árboles, Juglans regia, que es el fogal. Y bueno, aquí en color serían los estadios de prioridad alta, que son los de foliación y floración.
Este sería el ejemplo de un arbusto, que es Cateus monogina, que es el majuelo, y bueno, pues exactamente igual que el ejemplo anterior. Y finalmente aquí podemos ver los estadios de aves, en los cuales se han dividido por una parte los estadios de las aves reproductoras estivales y por otro lado las aves invernantes. Y bueno, igualmente que en los ejemplos anteriores, destacado en color los estadios de prioridad alta. Y finalmente los estadios de insectos, que bueno, nosotros observamos uno que serían los primeros ejemplares observados u oídos. Y bueno, y con todo esto solo deciros que esperamos que os guste mucho el libro y muchas gracias por vuestra atención. Subimos a Lourdes Martínez, Juan Antonio de Cara García, Ramiro Romero y Roser Botey. Y ahora, si quieren hacer preguntas, ahí estamos. Sí, hola, buenos días, espero que se me oiga. Más que una pregunta, es un ofrecimiento. Yo creo que habría una manera de colaborar entre una actividad en la que yo participo, simplemente como observador, y lo que vosotros habéis estado haciendo durante muchísimos años. Estoy hablando de Natusfera. No sé si conocéis la plataforma de ciencias ciudadanas Natusfera. Bueno, en Natusfera todo el mundo que quiera y que se quiera apuntar, pues pone sus observaciones de plantas o de pájaros o de animales, lo que le dé la gana. Con mucha libertad, pero con unas limitaciones muy claras. Tiene que poner el nombre de la especie si lo sabe, no es que sea esencial, pero es importante. Tiene que poner la localización, y eso sí es importante para que pase luego a nivel investigación, y tiene que poner la fecha. Entonces, es una forma de recoger datos que para estudios fenológicos es perfecta. Luego se puede sofisticar bastante más, se pueden introducir más datos, se puede montar una sistemática para recogida de datos, etc. Para que os hagáis una idea, pues todo esto sirve para ir montando una gran base de datos. Solo lleva un par de años y de momento lleva 150.000 observaciones. Pero bueno, ahí están. Y tiene un cierto número de voluntarios, que no sé cuántos somos, pero somos ya quizás unos 200 voluntarios metidos. Y un ejemplo que yo quería poner es un proyecto que está desarrollando ahora Natusfera, que precisamente es lo contrario a la fenología. Estamos estudiando los líquenes que hay en Madrid para ver su distribución. Los líquenes tienen la ventaja de que no cambian según las estaciones del año, pero cambian en función de la contaminación. Entonces, una distribución de líquenes es un sistema que viene utilizándose desde los años 70, es muy bueno para hacer una correlación entre la contaminación y la distribución de esos líquenes. Y se está recogiendo información de voluntarios, de colegios, de universidades, haciendo varios ensayos para que la gente se anime a apuntar. Otro ejemplo, pues es la Casa de Campo, porque parece mentira que tengamos tan pocos datos en cuanto a botánica. La Casa de Campo la conocemos todos, pero ¿cuántas especies hay de plantas en la Casa de Campo? Pues no está escrito. Hay un famoso trabajo del año 84, me parece, de Mercedes García Antón, que es una lista de plantas que hay y punto. Se ha quedado anticuado, solo cita las plantas, pero te dice, está en el terraplén del ferrocarril y punto. Ahora eso se ha montado dentro de Natusfera, tenemos observaciones con una foto que te dice exactamente dónde está el Iris eudacorus, dónde están las orquídeas. Y son observaciones que casualmente pueden servir ya para fenología. Si yo tengo fotografiadas desde hace 3 años unas orquídeas y pongo las fechas de floración, pues ya tengo unos datos fenológicos, aunque no lo haya hecho adrede. Simplemente hoy sé que han salido las hojas pues como 5 semanas antes que los años anteriores. Y ahora veremos la flor si sale con antelación respecto a los años anteriores o no. Entonces, yo creo que es una herramienta que puede servir mucho para lo que se quiere hacer en fenología, y es solo cuestión de encontrar la manera de integrar una cosa con la otra.
Efectivamente, esta jornada, cuando nos dijeron que mejor hacíamos una jornada, pues un poco era también para poner en valor todas estas observaciones que se están realizando y por distintos organismos y para llegar de alguna manera a un acercamiento que nos permita incluir información válida en un banco nacional. Entonces, cogemos el ofrecimiento y yo creo que hay que ir a estudio de ubicación, o sea, poco a poco a ver qué se puede dar de alta, qué no, qué compromisos obtiene el colaborador, o sea, y entonces, pero vamos, una de las razones por las que se dio el visto bueno a esta jornada precisamente es esa. Intentemos unir esfuerzos, intentemos que la observación de un sitio sirva también para el futuro, para otros elementos de otros científicos y bueno, y por eso hemos hecho la jornada un poco para ofrecer en qué punto está EMET y las cosas que podemos ofrecer y bueno, pues incentivar a todo el que quiera ofrecerse a que desde luego estudiaremos con detalle todo lo que podamos hacer con esa organización, sea Natosfera o sea otra red. En la realidad es intentar llegar a algo intercambiable, a un código común, a una base de datos que fácilmente con un clic lleguen los datos a otro sitio o se puedan manejar. Y que sepamos todos qué observamos y con qué metodología. Entonces, es una de las razones por las que también hemos intentado editar este libro que, aunque no es ningún tratado, pero sí da un poco de luz en qué punto estamos en la observación fenológica a nivel europeo. Y agradecemos mucho vuestro ofrecimiento y seguro que después de esto pues podemos ponernos en contacto. Gracias. Yo puse antes una frase ahí que ponía biofenología climática. Cuando me toca hablar con físicos o muy meteorólogos de tal, digo, bueno, la parte bio, pero cuando me toca hablar con biólogos o forestales o agrónomos, digo, bueno, la parte climática. Entonces vamos a biofenología climática. Para nosotros es importante, para estudiar el clima tenemos una responsabilidad de un territorio, es muy importante tener series largas y en una red densa. Entonces, el mundo de las orquídeas es muy apasionante y pueden ser súper buenos indicadores y hay mucha gente. Pero, o sea, yo antes decía acoplamiento atmósfera-biosfera. Hay muchas cosas de ese acoplamiento, de distribución, tal, pero desde la biofenología climática vamos a hacer la fenología. O sea, mucha gente nos dice, ¿y la cigüeña negra? Y otro dice, no, ¿y el desmán de los Pirineos? O allá arriba por Ordesa o por Goriz, no sé, el cardo azul. O sea, tenemos el lío de mantener una red de colaboradores voluntarios que queremos que sea lo más densa posible y que llegue a tener series largas, para no perder de vista el punto del clima. Entonces, no sé, que es complicado. Nosotros estamos siempre en el dilema de todos estos dilemas. Hacer algo siempre es complicado. No hacer nada es lo fácil. Entonces, ahí estamos y ahí, pues bueno, hemos llegado a un punto en que creemos que tenemos una plataforma. La base de datos, tal y como está diseñada ahora mismo en Banco Nacional de Datos Climatológicos, igual que ha permitido dar de alta especies endémicas de las Islas Canarias, permite también dar de alta otras especies si detrás de ese dar de alta significa un esfuerzo para todos de documentar esa especie, documentar su comportamiento, en el cual todas las personas implicadas en la observación de esa especie nos pueden ayudar a generar qué estadios se pueden llegar a cifrar y son útiles. Sabemos que el código BBCH te deja por lo menos 10 dígitos por 10 dígitos, 100 estadios y encima también puede introducir un tercer estadio, con lo cual serían hasta 300. Entonces, además han sido muy buenas para mí, para el que quiera iniciar una observación, lo que nos ha contado Pilar o lo que nos ha contado Rubén, de el que mucho quiera abarcar, luego resulta que no sale nada de ahí, ¿no? Entonces, es mejor ir poco a poco, ir sobre el suelo,
saber nuestras posibilidades, pero evidentemente la estructura de la base permite dar de alta nuevas especies siempre que se tenga muy buen conocimiento y siempre que expertos de esas especies colaboren en la selección de los estadios del código BBCH que se pueden o deben cifrar para esas especies. Porque incluso la red europea del PEP 725 no tiene todas las especies disponibles y no ha estudiado tampoco qué estadios hay que cifrar de determinadas especies. Nos encontramos en una red europea muy potenciada por países como Alemania e Inglaterra, en la que realmente no teníamos información de qué se podía cifrar del avellano, de especies muy mediterráneas, de entornos áridos, y eso es una de las cosas que hay que poner en valor, que aunque sea por gente de AEMET, hemos intentado seleccionar estadios del código BBCH para esas especies, documentarlos e incluso, por ejemplo, para el avellano, cifrar el estadio de floración o polen en los amentos como flor masculina, pero también cifrar la floración de la flor femenina, cosa que en el código del PEP 725 todavía no han tenido esa preocupación, pero nosotros como productores de avellano sí que la hemos tenido. Entonces, bueno, pues hay una serie de particularidades por especie que hay que poner en claro antes de dar de alta esa especie en el banco de datos. Pero toda colaboración, por supuesto, que por el área de climatología y aplicaciones agrícolas es bienvenida, conociendo perfectamente todas las dificultades que eso puede entrañar, porque nosotros somos los primeros que nos hemos tenido que pegar con esas dificultades. ¿De acuerdo? Bueno, yo vengo del mundo científico y tengo bastantes comentarios y seguramente hablemos después de esto. Yo tuve relación con vuestro servicio en el 2003, entonces conozco muy bien cómo estaba entonces y me ha sorprendido un poco ahora cómo está ahora, porque veo que sí han cambiado cosas a mejor, pero creo que no ha cambiado todo. Una de las cosas que ha cambiado en medio es lo que es la ciencia ciudadana y creo que esto es un ejemplo. Hay mucha gente que está ahora mismo tomando datos que uno puede poner en duda un dato, pero la obtención del dato es lo difícil y hay que recordar que la EMET, el Instituto Nacional de Meteorología, en los años 50 tenía 400 personas que aportaban datos sobre la llegada de la golondrina en toda la península ibérica. Hoy día son menos de 100, has dicho incluso 60, con lo cual hay una extinción clara del observador meteorológico. Entonces hay que aumentar ese número de observaciones y luego ya veremos qué se hace con ello, ¿no? Entonces, SEO es un ejemplo en el caso de las aves, que ha hecho una iniciativa en su momento en la cual hay datos. Hay otro tipo de organizaciones que pueden aportar información. Yo creo que lo bueno que puede hacer la EMET es recoger esa información. El proceso de los datos posterior y ver si esos datos son buenos o malos es otra cosa. Pero juntar toda esa información y hacerla accesible y que la gente tenga acceso a la información, porque eso es uno de los problemas. Tú te das de alta como observador y tú quieres saber qué pasa alrededor tuyo. Es decir, hay que enganchar al ciudadano, no solo al observador meteorológico, a que aporte información y vea lo que está ocurriendo. Es decir, que igual que pinchas tus datos y los puedes modificar, puedas saber qué pasa en tu provincia o puedes saber qué pasa en la península ibérica. A mí me gustaría decir que en Europa, la Unión Europea, la agencia española, en este sentido, tiene los mejores datos a gran escala equiparables a Alemania. Me ha dado un poco de pena que en el mapa que has puesto Alemania tenía un montón de observaciones y aquí los números que habéis puesto son bajísimos. Yo he rescatado el ordenador, tengo que decir, España, por ejemplo, en plantas tiene 253.000 observaciones hasta el año 2003. En aves no hay 2.300 observaciones, hay más de 45.000 observaciones. Es decir, tenemos, eso lo digo en general, tenemos que darnos cuenta que tenemos un potencial muy grande y que los datos están ahí. Y eso hay que hacerlo accesible. Y yo creo que es una de las cosas que tenéis vosotros como funcionarios. Tenéis que hacer accesible a todos los ciudadanos españoles que esos datos están ahí. Y eso no lo veo aún. No lo veo porque creo que hubo unos años con el tema de que los datos son del Estado, que si hay que pagar por su uso. Yo hablo hacer accesible la información para que los que están en educación puedan jugar con esos datos en un colegio. No solo puedan tomarlos,
sino que puedan jugar con esos datos en el ordenador y puedan obtener información para los chicos. Por ejemplo, hay muchas formas. Vale, ese era el comentario que tenía por ahora. Evidentemente, si no empezamos la informatización, el crear una base de datos con una estructura robusta que permitiera el programa de consultas, eso es relativamente reciente. Entonces, evidentemente, antes del 2012, eso es que ni lo teníamos ni lo habíamos soñado. O sea, claro, entonces, en este momento, yo creo que lo ha expresado bastante bien Ramiro. La razón por la cual solamente enviamos al PEP 725 5 estaciones en estos momentos no es otra, sino que son estaciones en las que la observación se hace por observaciones de personal de AEMET y somos propiedad de esa información. Otra de las cosas que estamos en ello, si cualquier colaborador que entre a formar parte de nuestra red quiere que esos datos estén en la plataforma del PEP 725, ahora mismo tenemos las herramientas informáticas para hacerlo con un clic. Es que eso no lo teníamos hace 4 años. Yo te he dicho, ya claro. hablaremos, yo simplemente decirte que desde 1940 hasta el año 2004 esos datos están informatizados. Yo los tengo aquí en el ordenador, tuve un convenio con el meteorológico y entregué una base de datos en su momento. Las personas han cambiado, los tiempos han cambiado, esos datos ya existen. Están las hojas DIN A3 pasadas a ordenador y eso está en una base que es compatible con lo que se quiere hacer. Quiere decir que se va a poder hacer. Otro tema que me gustaría, ya hablaremos. Otro tema que me gustaría dejar claro, y me han gustado mucho las presentaciones de hoy, las vuestras sobre todo, que hay un problema con la definición de la planta que se va a utilizar para hacer la observación. Y eso es una cosa que me ha gustado que ha salido. Los observadores se hacen viejos y las plantas también se hacen viejas y las plantas cambian de año a año y cambian incluso de dueño. Entonces, como vienen fijadas por Europa los indicadores, cómo se deben de tomar y cómo se deben seleccionar las plantas, yo creo que eso es lo que debe llegar al que quiera aportar datos después. Es decir, si se ha de seleccionar 5 plantas al azar cada año o si ha de ser la misma planta, que ese es uno de los problemas, que a lo mejor hay que seleccionar plantas al azar, no en un recorrido, etcétera. Por eso me ha gustado ver lo que habéis comentado todos, porque eso ya creo que está resuelto más o menos por lo que nos indican a nivel europeo la red de fenología. Yo creo que España es diferente. Yo creo que el clima en España es diferente, que el microclima mucho más, que no tenemos una zona homogénea donde todas las tardes llueve, como pueda ser la plataforma de Alemania o como pueda ser Inglaterra, y que aquí las cosas tienen que mirarse mucho más. Exactamente. No, ese es el problema. O sea, nosotros si nos mandan observaciones de un montón de jaras que están debajo de un bosque, no va a ser lo mismo que una jara que reciba insolación. Y entonces la observación puede ser casi la misma coordenada y, en cambio, ser 2 plantas que se van a comportar totalmente diferente. Entonces, para una serie lo que importa es que los metadatos en la observación sea de forma continuada de la misma manera. Y el recibir todos los datos sin darles calidad se puede hacer, pero de forma que nosotros siempre hayamos etiquetado estaciones de calidad, estaciones de menos calidad, estaciones de ciencia ciudadana. Ahora mismo las herramientas para poder desarrollar todo eso pueden existir, pero siempre nos pasará igual que con las temperaturas. Una estación cualquiera de cualquier sitio que no sabemos si cumple los requisitos de la OMM para hacer la observación no nos va a servir para calibrar el entorno. Una estación que sigue la normativa de instalación de un jardín meteorológico de la OMM con unas condiciones de calidad de los instrumentos, de calidad de la observación, nos puede servir como referencia para descartar otras opciones de alrededor. Entonces, hasta ahora eso en fenología no estaba todavía desarrollado. No nos podemos quedar solo con ciencia que observa en el mismo sitio una planta que está al sol, una planta que está a la sombra. No, tenemos que tener observatorios FETEN, colaboradores FETEN, que se sepan muy bien los metadatos de cómo observan, y con todo eso podemos rellenar con otras observaciones no tan
no tan cuidadas, pero desde luego hacerlo al revés en vegetales es muy complicado. En aves es más sencillo. Y cuando se indica que, cuando tú, me imagino, no te conocía personalmente, pero cuando tú indicas que tienes datos, me imagino... No, pero tienen nuestros datos de aves. De todo, vale. Pero fíjate que haber introducido esos datos manualmente en una base no estándar hace que no sea compatible con la ingestión de esos datos de forma automática en el nuevo banco de datos. Esa es otra cosa que requiere. Entonces, bueno, estamos en este inicio, ¿vale? Y os agradecemos a todos, por supuesto, la asistencia, la colaboración y solo pues decir que estamos en ello y que seguiremos desarrollando. Y creo que aquí está Jesús, que también apoyará todo este sistema. Está, ¿no? Se me escucha bien. Soy Jesús Montero, No hace falta. No creo que dé mucho valor añadido eso. Soy Jesús Montero, soy el jefe del departamento de producción y efectivamente quiero corroborar lo que dice Roser. Aparentemente lo que se ha hecho es lo FETEN, es lo correcto, es lo adecuado, pero no podemos olvidarnos, y desde AEMET no nos olvidamos, que cada vez más los proyectos de ciencia ciudadana y de colaboración en cuanto a la observación en los distintos ámbitos son más importantes. De hecho, esto está acuñado con un término que es el crowdsourcing. Nosotros estamos finalizando ahora un plan de acción, de implementación de lo que es una estrategia de crowdsourcing a diferentes niveles. Nos estamos centrando primeramente en lo que es el tema meteorológico, es decir, obtención de impacto meteorológico a través de escuchas activas en las distintas redes sociales, filtrando esa información que va llegando y aplicando técnicas de procesamiento de lenguaje natural para hacer análisis de sentimiento, agregaciones, clusterizaciones y poder presentarlo de manera georreferenciada en la web a través de mapas. Un segundo nivel también de crowdsourcing con el que vamos a trabajar es la implementación o ampliar de alguna manera el concepto que tenemos de colaborador meteorológico actual, mediante la adopción de estaciones meteorológicas de hardware libre, no estaciones meteorológicas convencionales, sino estaciones meteorológicas realizadas con sensores de bajo coste, por ejemplo, procesadores Arduino, Raspberry Pi, etc. Es un proyecto AEMET Minimet. Aparte de otras alternativas que estamos ahí viendo. Quiero resaltar o quiero significar que la fenología no es ajeno a esto. Vendrá en su momento, cada vez más, con los dispositivos pervasivos, inteligentes que tenemos, que nos permiten captar esa información, pues recolectaremos esa información, la guardaremos en bases de datos y a pesar de que, como ha dicho Roser, esa calidad no será la FETEN, estamos en un ámbito en el cual el tamaño sí que importa. Aquí sí que importa el tamaño. Lo importante no es la calidad, en el caso de estas observaciones, sino la cantidad de datos que tenemos. Entonces, se está trabajando activamente en esto y la fenología no será un tema ajeno, sino que esta base de datos u otra que se genere obtendrá información procedente de técnicas de crowdsourcing de unos colaboradores que todavía no están definidos. Lo quería resaltar aquí. Luego, otro tema que ha surgido es acerca de la puesta a disposición de los ciudadanos de la información. Nosotros tenemos un sistema que es AEMET Open Data que posibilita el acceso a la información que tenemos en nuestros archivos y a que se pueda reutilizar de una manera estándar por los ciudadanos, de conformidad con la Ley 37/2017 y la 18. 37/2007 y 18/2015. Progresivamente se van a ir incrementando los conjuntos de datos que allí están disponibles. Y lo ideal es que todos los datos procedentes del crowdsourcing, ya sea meteorológico, ya sea fenológico, pudieran estar allí también disponibles, ¿vale? Pero son pasos que hay que hacerlos poco a poco. Sí, no me refería al dato, tener tú el dato, sino hacer disponible la información. Por ejemplo, en el caso de las aves es un ejemplo. Lo pongo, yo no soy deseo, ¿vale? O sea, no tengo nada que ver. Soy socio, pero no tengo nada que ver. Pero pongo como ejemplo el intercambio de información, porque igual que los mapas fenológicos de fenolíneas que había antiguamente que se publicaban, a través de la web puede haber forma de obtener esos mapas en directo, que no hace falta tener los datos, es lo que quería decir. O sea, investigar sobre la información al usuario, era eso, ¿no? O sea, no hablaba de los datos. Estamos en la misma línea.
No sé si conoces, regularmente se publican unos informes con el resumen fenológico creo que son de la estación. Sí, en otoño y en primavera. De otoño y de primavera. Sí, eso está en la web externa. La web externa. Quizás a lo mejor es demasiado, que no está tan externo como debería estar. No, está un poco escondido. Pero sí que es trabajar en todos esos planos, en todas esas líneas y, como dices, pues hacer llegar toda esa información a los que están interesados. La toma de datos que terminaba Xenodacle y tú te ponías al final futura página web, ¿no? Yo me refería a ese tema, o sea, usar esa futura página web. Sí, perdón, eso era más pensado, me parece, entendido para introducir los datos. Como feedback ida y vuelta. No, en un principio era para los colaboradores de nuestra red, para que tuvieran una herramienta más fácil, más accesible y más estándar que la aplicación fenológica que tenemos ahora. En un principio. Aquí habéis oído el problema siempre se puede de los extender. Observadores. Es decir, un observador tiene 5 años de vida o 10 si le pagan. Tiene la vida laboral, pero si no le pagan tiene una vida muy corta. Y eso lo sabe SEO porque tiene voluntarios. Y los voluntarios tienen una vida de trabajo. Lo habéis dicho aquí, habéis puesto ejemplos. Tú has buscado 3 amigos y tus 3 amigos duran un tiempo, pero a partir de un tiempo desaparecen. Entonces, la forma de captar a la gente para que siga continuando aportando datos era lo que os estaba intentando decir, que si tú le das un feedback a través de esa aplicación para que pueda y le comienza el gusanillo, le guste, entonces dura la observación. Era eso lo que estaba diciendo, nada más. Era una sugerencia que creo que estáis en la misma línea. Sí, no, recogemos la sugerencia y evidentemente quisiéramos haber ya llegado a todo eso, pero en esa línea estamos. Porque, de hecho, si cada vez se ponen más cosas en la página web, como se ponen los datos en Open Data, o se ponen productos del balance hídrico, o se ponen productos, quizá en un futuro podamos poner mapas de horas frío, grados día, que no estamos muy lejos de poderlo hacer, pues si tuviéramos una gran densidad de estaciones buenas, seguramente podríamos líneas de isofenas, de muchas más especies. Las herramientas informáticas ahora empiezan a estar disponibles. Y ahora lo que necesitamos es buenos colaboradores que llenen esa base de datos buenos de forma informatizada, sin necesidad de esperar a pasar datos del papel a la base. Pero sí, evidentemente estamos en la misma línea y sabemos todos que por ahí va el futuro. ¿Vale? Gracias. Sí, bueno, es una pregunta muy concreta. No sé si viene mucho a cuento porque es muy de... He estado mirando el libro y viendo los mapas de distribución, en el caso de aves, por ejemplo, me interesan las zonas donde son cero, ¿no? Que son muy grandes, ¿no? Es decir, donde no se encuentra ese ave. Porque significa que no ha habido un colaborador que no ha emitido una observación. Pero ¿significa que no la hay? No. Igual es una tontería la pregunta, pero... Espera. Mira, mejor es que respondan. Los mapas de aves nos los han cedido. Nosotros lo hemos adaptado a nuestra manera en cuanto a que si 20%, 60%, pero... Blas, ¿lo respondes tú? Sí, yo creo que sí. Lo ponen. Perdón. Hola, soy Blas Molina, trabajo en SEOverlife precisamente con el programa Aves y Clima, que es también de registros de fenología. Entonces, los mapas que os pasamos, si no recuerdo mal, son del atlas de reproductores y del de invernantes. Entonces, la distribución que se ve son los sitios donde se puede ver el ave. Donde no hay el cuadradito es que el ave o no está o es ocasional. Entonces, esos sitios no sirven para registrar datos. O sea, no está. No es que no se observe, es que no está. Claro, eso es. No está. A mí, vamos, yo soy bastante aficionado a las aves y hay muchas cosas que no me cuadrarían. Pero bueno, lo hablamos luego. Ah, sí, bueno. No sé. Tendría que mirar estos mapas. Supongo que coinciden con lo que nosotros tenemos, pero sí es verdad que estos mapas no son recientes. Unos son del Atlas de reproductores que se terminó en el año 2003, con lo cual, por ejemplo, la distribución de Milano negro ha cambiado y ha cambiado la distribución de unas cuantas especies,
Y también el Atlas de Invernantes lo terminamos en 2011 y en invierno las aves cambian, pues aquí sí que tiene que ver mucho las condiciones, no solo que tienen lugar en nuestro territorio, sino a nivel europeo. Olas de frío hacen que muchas especies bajen a pasar el invierno a la península ibérica. Y un clima como el que estamos teniendo este año, pues hace que por ejemplo, este año de aves acuáticas, pues está siendo más bien flojo, porque depende de múltiples factores. Entonces, el Atlas de las aves invernantes es una fotografía de un periodo en el que han tenido lugares unas condiciones meteorológicas, unos recursos para alimentarse, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Yo, desde que pusimos en SEO Overlife, en colaboración con el meteorológico, el programa Aves y Clima en 2007, lo que he venido observando es que van surgiendo diferentes plataformas, tanto a nivel estatal como a nivel regional o a nivel autonómico. Y entonces esto lo que hace, que muchas veces hasta incluso hemos visto que son incluso como copias parecidas a lo que ya había, lo que hace es que se disperse mucho la información, que a la hora de, pues el científico que quiere analizar esos datos tiene que acudir a muchísimas fuentes y muchísimo más trabajo para luego tener unas conclusiones interesantes y que nos ayuden a conocer cuáles son esos cambios fenológicos, cómo nos pueden influir, etcétera. Entonces, yo veo que vosotros, por ejemplo, estáis haciendo mucho el esfuerzo de homogeneizar todo, pero por otro lado, pues surge la agencia meteorológica de no sé qué comunidad y pone su sistema. En otra comunidad autónoma, otro sistema diferente. En parques, reservas de la biosfera, otro sistema distinto. No sé, esta dispersión para la recogida de datos a veces pues no beneficia mucho al ciudadano, a la persona que quiere colaborar, que se pierde en este mundillo de... Desgraciadamente eso pasa en todos los ámbitos y yo sí quiero resaltar que cuando existe colaboración se pueden hacer muchas más cosas. Aquí está Gloria Domingo de Parques Nacionales y bueno, nos pidió que diéramos algunas clases sobre el nuevo código y tal en un curso de Parques Nacionales y de esa colaboración pues ha surgido que de momento no han pasado mucho tiempo y de momento ya 2 parques nacionales quieren entrar a formar parte de la observación fenológica en AEMET. Una de las condiciones que ellos indicaban era yo puedo disponer de esos datos en tiempo real una vez que se meten en la base y sí, las herramientas de ahora lo permiten. O sea que vamos avanzando en herramientas que pueden facilitar esa colaboración. Entonces, bueno, pues ahí estamos todos, ¿no? Intentando que las cosas sean útiles para todos. Vale, gracias. Yo solamente añadir a lo que dice Blas. Esa apreciación es la que ya teníamos en el área de seguimiento de la red de parques nacionales. Teníamos esa visión clara, es decir, las instituciones o entidades, ONG como vosotros, que ya llevéis teniendo una trayectoria de trabajo, ya tenéis trabajo hecho, base de datos creadas, pues lo que hagamos lo tenemos que hacer en coordinación con vosotros, con las mismas metodologías y volcar los datos nuestros en donde lo tengáis ya volcado y lo único con unas condiciones de poderlo usar, poderlo analizar y tal. Has nombrado el tema de la Reserva de la Biosfera. Yo creo que la intención porque la Secretaría de las Reservas de la Biosfera a nivel estatal está también en el organismo autónomo. Aunque no lo llevan otros compañeros, pero sí que te puedo decir, llevas un poco un dato que has dicho correcto, pero claro, ahora mismo lo que pretenden ellos es un poco movilizar a la gente. Saben que el dato no es muy preciso, no es FETEN, digamos, pero digamos que han empezado un poco con el tema de movilizar a la gente, pero no tanto con hacer una ciencia. Con los años se supone que sí, pero ahora mismo es que recaudan incluso muy poquitos datos, ¿sabes? Pero vamos, que la intención es coordinación.
Muy bien, gracias, Gloria. Yo sí que os quería comentar que la estructura de la base de datos fenológica en este momento, pensando en todo eso, pensando en la ciencia ciudadana, etiqueta, o sea, somos capaces de etiquetar con una calidad la estación, con lo cual en el poder de las consultas es muy grande y tú podrías en un momento determinado seleccionar solo estaciones principales o estaciones de categoría 1 o estaciones de categoría 2 o 3. O sea que la estructura que en su día César Rodríguez con el Servicio de Aplicaciones Agrícolas Hidrológicas diseñó, en esa base lo permite. O sea que no nos es ningún problema dar de alta muchísimos colaboradores, si nos es un problema saber si esos datos son buenos o no para que sirvan de referencia a los demás. Yo insisto, yo creo que esa tiene que ser la función de la AEMET, lo que has dicho, y el análisis estadístico posterior te puede indicar si hay datos que son erróneos. O sea, eso no es el problema, que es lo que da la calidad. Solamente, yo soy Juan José Sanz, trabajo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el CSIC, y nosotros publicamos una serie de trabajos que demostraba que la fenología en la península ibérica, con los datos de la AEMET, estaba siendo afectada por el cambio climático tanto en aves, insectos y plantas. He trabajado con esa información. Yo tuve un convenio en el 2003 y se informatizaron todos los datos hasta el 2003. Eso está en un disco duro y lo entregué después del convenio. Por eso yo estoy interesado en que mantengamos una reunión un poco después e intentemos a ver si podemos llegar al 2018, jolín, que sería lo ideal. Hay una cosa que me falta, y el libro está muy bien escrito, y estará muy bien, me lo voy a mirar, pero me falta que le llegue al ciudadano cómo la fenología está siendo afectada por el cambio climático. Creo que ya hay trabajos publicados, que me falta que esa labor se haga. No sé si por parte de la AEMET, para justificar por qué se hace fenología, porque realmente fenología comenzó con el calendario natural. Eso es un poco la visión del naturalista, ¿no?, que hace el calendario natural. Eso fue los comienzos, estoy hablando de casi del siglo XIX, finales del siglo XIX. Ahora la fenología tiene un uso como herramienta para indicar que el cambio climático está afectando. De hecho, es una de las 4 formas que el cambio climático afecta a la biodiversidad, ¿no? Entonces, poner en valor eso, que la fenología está siendo afectado, que aquí en España, aquí en tu pueblo, aquí en tu ciudad sí que está pasando eso, daría más valor a que la gente intentara, pues, aportar información. Simplemente eso. Me falta. Vale. Creo que hubiera estado bien meter un pequeño capitulito, ¿no?, sobre eso, simplemente. Pero no es una crítica, es un comentario, ¿eh? Vale. Nada, solamente comentarte que este libro, pues como dije yo en mi presentación, el usuario final, el objetivo es ayudar al colaborador, que como ya se ha dicho aquí, la mayoría de ellos son voluntarios y muchos tienen muchos conocimientos, pero, pues por ejemplo, porque les gusta la naturaleza. Y muchas veces en esos conocimientos pues no hay todo lo que los científicos, esos tecnicismos que los científicos manejamos. Por eso, por ejemplo, yo decía lo del listado de especies, porque, por ejemplo, aquí en España es muy típico cuando te encuentras con un populus, que tienes, por ejemplo, el alga y el nigra, y uno le llama chopo, otro le llama álamo, y claro, ahí te pueden dar dato, como decías tú, y estás comparando 2 especies, para un mismo dato, 2 especies que no son la misma especie. Entonces, este libro pretende un poco, pues eso, uniformizar los métodos de observación y ser de ayuda, sobre todo. Tiene ciencia, por supuesto, detrás de él, pero se ha hecho también un poco divulgativo para que el observador, el colaborador, lo pueda entender. Y entonces, esto que comentas tú estaría muy bien, pero yo creo que no era el objetivo nuestro. O sea, sería pues otro tema. Si el observador entiende cuál es uno de los objetivos de tomar datos fenológicos, porque el dato fenológico sí no vale para nada si no le das utilidad. O sea, que florezca en febrero el almendro, hay que explicar que eso es lo que quería decir, no es una crítica, es No, solo es para que entiendas lo que ha sido el objetivo del libro. Si es lo mismo, o sea, ¿qué especie vamos a trabajar? Ahora ya damos bien el área de distribución, etcétera, está genial. Pero digo que a lo mejor aportar el para qué sirve el dato fenológico es bueno ponerlo, porque luego eso ayuda a que la gente lo entienda. ¿Para qué se utiliza ese dato? Estamos totalmente de acuerdo. Y te vamos a fichar. O sea...
Espérate, a ver, déjame un poquito. Vamos a ver. Es que son temas muy complejos. Nosotros estamos más bien en la línea de digamos, normalizar. O sea, nos tenemos que ajustar a las normas europeas, al PEP 725 y a ciertas directrices de la UMM. Entonces, nosotros tenemos que tener claro y homogeneizar todo el mundo en nuestro lado tal, que la idea de estación, con unas características de homogeneidad climática, más o menos 50 metros, tal. El código BBCH, hay muchas redes, hay muchos blogs, hay muchas observaciones, ha florecido, pero bueno, normalizado, porque una floración puede durar 20 días, pero ¿cómo das uno? Normalizar según el BBCH. Entonces, los números que se han dado, tenemos muchísimos más. Digamos que hemos sido prudentes, o sea, esta es la versión prudente. Al PEP se mandan los fiabilidad, son nuestros, los de los colaboradores, los hay muy buenos. Luego, en el banco de datos, estos datos son lo que está en el banco de datos. Luego en papel, etcétera, 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 hay mucho más. En ese sentido es un tema de prudencia. Y nuestra misión es recoger datos. Tenemos una responsabilidad territorial de un amplio territorio, por eso que es las especies diana. Y luego sí, nosotros recogemos datos, tenemos una base de datos cada vez es más operativa, más tal y tal, y a disposición de los investigadores. O sea, pero el tema de tendencia, bueno, Javier ha hecho un trabajito, Rubén, Pili, hay muchos. Pero realmente un estudio masivo de tal para ver tendencia de cambio climático, nosotros no tenemos. Recogemos datos lo más normalizado posible para, en el banco de datos tal, y poner a disposición de los investigadores. Mira, quería responderte lo que hablabas de que uno de los objetivos es la investigación en el sentido de detectar esos posibles cambios que se producen. En la página 3 de la introducción está recogido en el párrafo 3. Yo creo que responde tu pregunta y bueno, aunque en la página 3 el objetivo de este libro no es ese porque es una obra divulgativa, no de una profundidad científica que los que hacéis ciencia en ese sentido, pues va por otro camino o por otros cauces, aunque está muy bien hacer ciencia para los científicos, pero habría que exigir también a los científicos que esa ciencia se divulgase a la gente de la calle, que eso es mucho más difícil que hacer trabajos en las revistas científicas, que están muy bien, por supuesto, no es una crítica, es simplemente que a veces hay que retornar la información al ciudadano de la calle para que lo entienda. Pero vamos, que contestando tu pregunta, creo que está recogido en la página 3 en el párrafo 3. ¿Hay algún comentario más? ¿Cerramos entonces la jornada? Sí. Bueno, pues ahora sí, clausuramos y cierra el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, Miguel Ángel López. Bueno, yo no os voy a entretener mucho, sé que ha sido una mañana intensa, os he estado escuchando, lo siento, tenía que haber inaugurado yo y me hubiera gustado estar toda la mañana con vosotros, porque este es un tema que la verdad que desde el primer momento con Roser, con José Antonio, con Jesús, a mí especialmente me parecía muy, muy interesante. Voy a hacer dos matizaciones de lo que os acabo de escuchar, que es interesantísimo. Vamos a ver, AEMET siempre tiene una postura muy clara y lo he dicho muchas veces. Es una casa de encuentro, una casa de discusión, una casa de integración, una casa de aspiraciones que intentamos muchas veces poner un poco nuestro pequeño granito de arena en eso de que, dado que la atmósfera casi lo es todo, pues lo que no nos compete nos incumbe. Con lo cual, pues nos metemos en temas de lo más variados. Y uno de estos, evidentemente, ha sido la fenología. Evidentemente, pues la fenología tiene instituciones, CSIC, parques naturales, zona de biodiversidad. AEMET lo único que quiere es, primero, pues hacer su contribución en este campo. Segundo, pues hacer tema de debate y tema de integración. También posiblemente que ha salido aquí tema de normalización y empezar a decir, vamos a ver si hablamos todos de la misma manera, porque si no, y ahora enlazo con algo que ha sido una línea que yo creo que sí es el futuro. Yo creo que aquí cuando se empezaron a hablar los temas de cambio climático con temas más convencionales de meteorología, temperatura, precipitaciones, oscilaciones térmicas, tal, se ha visto, y Roser los ha sufrido,
que si no se tiene una situación de un banco, una base de datos contrastados, homogéneos, que sean... Las comparaciones pueden ser peligrosísimas, porque en un momento determinado te sale un señor, como nos ha salido aquí, en mi azotea hacen 58 grados centígrados. Bueno, su azotea es maravillosa, pero en esto hemos querido también empezar a poner el pequeño primer granito de arena. Vamos a ver si podemos hacer una normalización, vamos a ver si podemos hacer una difusión, una divulgación, una concienciación. Y estando en el ministerio que estamos y teniendo el lujo de ministra que tenemos de transición ecológica, ella era conocedora de estas jornadas, me dijo, tira adelante porque ahora quiero que empecéis a dar el segundo paso, que es esto que se ha dicho hoy aquí. Esto, ¿por qué no lo empezáis a difundir a nivel de la ciudadanía para que empiece a ver realmente lo que esto va después, que es el cambio climático, en eso que se llaman los impactos, está provocando alteraciones meteorológicas, climatológicas, fenológicas. Abrir esa línea de discusión, pero eso sí, y se le dijo, los expertos dicen que antes de abrir la línea hay que tener buena información, hay que tener una información que esté contrastada y esté homogenizada y que las bases y toda la información esté integrado, porque es que si no nos vamos a volver locos, porque si no se van a comparar cosas que no son comparables. Yo quiero dar las gracias a Roser, a todo su equipo y a una figura que en esta casa es muy querida, porque además el término yo creo que es bonito, pero yo incluso la figura del colaborador. Nuestros colaboradores, tanto en el tema de meteorología, como en el tema de climatología, como en el tema de fenología, son esas personas desinteresadas, entusiastas, continuas, que muchas veces, el día meteorológico, vendrán aquí personas que se les da un reconocimiento de 50 años de trabajo, incluso que van a pasar el testigo de padres e hijos. En este caso, pues nuestros colaboradores fenológicos permiten hacer esto. Y gracias a su trabajo y gracias a los equipos que luego están detrás de los grandes técnicos, se puede conseguir al final esa plasmación. Y gracias luego a los apoyos de Jesús y su área de informática se consigue otro tema que ha salido aquí. La información en el cajoncito guardada y que no se pueda. Nosotros hace tiempo que aquí una filosofía que impuso Jesús de Open Data, nosotros nos gusta que ese tema se pueda difundir, trabajar. Hay una cosa que se nos ha quedado en el tintero que era un Open Data climático. Ojalá que algún día de aquí, pues al que le toque pueda hablar de un Open Data fenológico, donde la gente pueda coger la información, el ciudadano, no las personas, no hablo del gran científico, y pueda ver qué está pasando en su bosque, en su pueblo, en su provincia, y así empezar a hacer lo que habéis hablado aquí, que sería pues el proyecto que va a quedar por ahora inacabado, pero que ojalá que alguien coja el testigo. Aquí había un proyecto muy bonito que era hacer una red nacional de centros fenológicos, es decir, singularizar unos observatorios y hacerlos que tuvieran un mayor poder, una mayor capacidad, un mayor apoyo también en recursos humanos y materiales. Y esto que estamos hablando, que hubiera unos núcleos regionalizados que pudieran sedimentar este tema. Porque lo que sí es evidente, y eso es una labor que la ministra lo tiene clarísimo, si la sociedad no se empieza a concienciar que el cambio climático es algo más que el quinto, el sexto, el séptimo informe del IPC, sino que es que los almendros florecen antes, que el mar menor está subiendo su nivel, que la temperatura tal, que las oscilaciones térmicas, que las noches tórridas, las noches... Eso es lo que realmente a él le va a incidir. Los otros mapas maravillosos del mundo mundial viendo en colorines, bueno, pero hay que hacerle llegar al ciudadano esa labor de te vas a quedar a lo mejor sin poder ver gorriones y tus hijos a lo mejor un día no los va a conocer o te vas a encontrar. Esto es lo que en parte hoy hemos querido hacer con todos vosotros y eso sí, apoyándonos en vosotros, porque aquí era un tema de equipos de trabajo, colaboradores, pero también difusión con vosotros, compartir con vosotros y ojalá que este al final sea otro de los papeles que le gusta mucho hacer a AEMET, aglutinador, que al final pues esto se estructure y toda esa dispersión que yo escuchaba de agencias autonómicas, locales, que las estamos viviendo todos y esa especie que el último contador que se hizo de redes de observación en España daba que había prácticamente, no sé si eran 22.000 estaciones meteorológicas funcionando. Todo el mundo tenía la suya. Pues eso es un conocimiento perdido. Si no se consigue que alguien lo pueda meter en un sitio donde al final un señor entrando por donde sea con su ordenador pueda acceder a esa maravilla que es el conocimiento, pues evidentemente poco vamos a poder saber decidir bien y las medidas que se van a tomar van a ser equivocadas. Con lo cual, pues este ha sido un pequeño primer punto. Gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra colaboración. Gracias a Roser, a toda tu gente y gracias a todos los colaboradores. Y ojalá que dentro de un año pues esta reunión se vuelva a repetir y a lo mejor eso que se ha dicho, pues haya ya los primeros estudios de tendencia del impacto a nivel fenológico
del cambio climático. Y yo, nada más. Muchísimas gracias.